Ricardo Augusto Lazo Ruiz es ilustrador independiente e historietista peruano. Trabajó en Karnak Studios, en la serie de tiras The Daily Toot, y publicó en la antología Cautionary Fables and Fair Tales de Iron Circus Comics, con la historia The Mookie's Deal, en el año del 2023. Es creador de Guaira, un personaje de historieta en una saga de cómics que explora el mundo mágico incaico y recrea de manera risueña y desde el punto de vista de los niños la historia del antiguo Perú, así como la cosmovisión andina, lo que le valió a su personaje una rápida aceptación, desde su aparición como tira cómica en Facebook en el año del 2013. Las travesías mitológicas de Guaira han sido publicadas en los libros Guaira y el Medallón del Sol, Guaira y el Caminante de Valle Muerto, Guaira Divertiras y Guaira y la Ira de Wacom, en conjunto con la editorial Ediciones Altasol. Los cómics de Ricardo Lazo también integran el tributo narrativo editado en homenaje a dos históricas bandas de rock, Soda Stereo y Los Prisioneros. También adaptó a cómic la obra de teatro El Loco de los Balcones, de Mario Vargas Llosa, para el libro Mario y los Escribidores. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Lazo, soy historietista, ilustrador, y trabajo en diferentes proyectos. Uno de ellos, y el que llevo de momento y tal vez por el que estoy acá, es el cómic de Guaira, que es una saga de historietas de aventuras de una niña inca en el Tahuantinsuyo, ¿no? Que a través de sus travesuras y su curiosidad es que exploramos todo el mundo antiguo, ¿no? De esta región de Sudamérica, toda su mitología, su cosmovisión. Y pues ahí estamos para platicar un poquito en general de historietas y todo lo demás. ¿Qué tal, Aaron? Muy buenas. Yo creo que es un tema un poquito que algo tiene de vocación, porque siempre está la inquietud de querer hacer historietas. Yo creo que son varios factores. El primero yo creo que es el más normal, que es el dibujo en sí. O sea, porque ahora el dibujo se puede, no sé, dividir en diferentes ramas. Se puede tipo hacer te puedes volver un ilustrador, ¿no? Un artista plástico, ¿no? Pero la historieta en sí mismo, el dibujo es parte de hacer una historieta, es solamente es como un canal, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno de los primeros factores es el dibujo, ¿no? Que a uno le guste dibujar realmente. Pero el segundo factor que yo creo que también ya cambia un poco la situación de hacer historietas es las ganas de contar historias. O sea, yo creo que eso es incluso más importante que el dibujo. Saber dibujar es importante, creo yo, pero, por ejemplo, está el caso el que se me viene a la mente rápido, es el caso del autor de un manga japonés, que es One Punch Man, y el dibujo del autor, o sea, de que escribió el guionista, no es bueno. O sea, él empezó, de hecho, como un webcómic dibujado a como él podía, ¿no? Pero la historia era o sea, pegaba tanto que después se serializó con otro mangaka, ¿no? O sea, fue un trabajo de dupla. O creo que algo así fue el historial, pero la cosa es que dibujar tal vez hasta no tan necesario sea para la historieta, sino esas ganas de contar una historia, de tener que tener algo que decir, algo que quieres contar, esa inquietud. Yo creo que es un poco lo que me pasó a mí por lo de la historieta, porque de chiquito me gustaba leer mucho historieta y no caigo un poco en lo redundante que es, por ejemplo, el cómic me disculpen los fans, pero el cómic de superhéroes a mí, ah, hay ocasiones en que me gusta el cómic de superhéroes, pero es que hay tanta variedad que es como que no era lo que a mí me atrapaba de chico, ¿no? A mí me atrapaba mucho, a mí lo que me atrapó fue Mafalda y la manera en cómo cuenta la vida cotidiana a través de tiras, y ahí es donde empezó mi inquietud. Empecé copiando a Mafalda, eso sí, o sea, dibujaba a Mafalda, me gustaba dibujar a Mafalda, la verdad, a tus amigos, todo.
Pero luego comencé a querer hacer lo mismo que quien hacía, que era tener personajes y empezar a contar historias pequeñitas, cotidianas. Y eso sucedió cuando estaba en quinto de primaria, o hasta cuarto, podría decir. Ahí empezó la inquietud de querer hacer historieta. Sin embargo, ya después, la inquietud de hacer historietas se queda en un hobby, porque también está la misma, un poco la vida, ¿no? El entorno en el que uno vive, como que te dice que de eso no se puede vivir. Y la verdad es que sí, o sea, sigue siendo una gran verdad. O sea, del todo no se vive. Yo soy ilustrador, pero me gusta trabajar en un proyecto que es Guaira, que sí, ya está dando sus frutos. Hay una gran aceptación por el cómic, pero en sí mismo es bien difícil lanzarse a hacer cómic en general, ¿no? Hay que poner mucho, no, hay que poner mucho de uno para hacerlo, ¿no? Y digamos que profesionalmente también entré bastante tarde a lo que es el dibujo, porque al tener lo del cómic o lo de dibujar como un hobby, yo no fue hasta 2014 que recién empecé a tomarlo ya un poco más en serio, cuando vi que, o sea, cuando a la par que trabajaba en otras cosas, dije, "Oh, acá pasa algo, esto está funcionando". Y también, también obviamente el disparador fue que mi editor me encontró mi trabajo, le gustó y me ofreció la oportunidad de trabajar la historieta, que de hecho esta fue la primera que se publicó en 2016 y acá empezó, digamos que en 2016 recién empieza un poco toda esta aventura que es lo de hacer cómic. Me gustaba, tengo referencias muy extrañas. Una que hasta ahora no consigo. Otro cómic que me impactó mucho fue un cómic de Tom Sawyer editado en Europa. No me acuerdo el autor, la portada la tengo por ahí, pero no lo he encontrado hasta ahora. Es un cómic muy bonito y eso me despertó un poco Porque Tom Sawyer es una historia ya universal y era fascinante. De hecho, ahora que lo pienso, bastante cómic europeo me gustaba. Me gustaba Tintín, por ejemplo. O sea, eso de Tintín era chistoso porque en las dos primeras, como era, creo que era publicación diaria, Tintín, o semanal, no me acuerdo, pero era página entera, una página, una página, una página. Así que no podían andarse con rodeos ni con desarrollos. Primera página, Tintín llegaba a punto A y ya lo habían noqueado, ya lo habían llevado, ya se había metido en problemas el Tintín. Otro que me gustaba mucho era Asterix, con sus ediciones grandes. No tengo ahorita el cómic de los Godos. De los Godos me gusta mucho, que es que también por ejemplo, lo de Asterix también fue una cosa que de repente subconscientemente me incentiva a jugar un poco con la idea de la historia, ¿no? Porque Asterix sí tiene una base histórica, pero no la sigue fielmente. Asterix, por ejemplo, se va a Egipto, Asterix se va ¿no? a otros lados, ¿no? Asterix versus los godos y los druidas y el aspecto y todo el aspecto mágico, ¿no? Los poderes ¿cómo se llama? De la poción que se hace fuerte. Es muy bacán. Eso me gustó bastante. Eh, luego otros cómics que tienen bastante influencia en mí, curiosamente, son los cómics estatales. Tipo, en los 90, para nosotros, es que para hacer, no sé, cualquier tipo de campaña, para hacer cualquier tipo ¿cómo se llama? De cosas del Estado, o sea, en una temporada, yo me acuerdo que nos repartían en el colegio algunas cosas, por ejemplo, para lo del cólera, portarse bien, ¿no? Sobre incentivar a que, no sé, la seguridad del niño, que no hable con desconocidos, todo eso estaba hecho en cómic. Y se me quedaba bien grabado esas cosas también. De un estilo bien particular, que si no me equivoco es el de Acevedo. Espero no equivocarme, el de Juan Acevedo, que también es historietista peruano. Y bueno, y ahora último, por ejemplo, hay un montón de cómics sueltos y en particular yo tengo también, ahora último, una gran influencia por el manga japonés. Me encanta mucho. Y yo creo que del manga japonés es mucho más, más fresco la memoria que tengo, ¿no? Por ahí tengo varios títulos, ¿no? Entre Full Metal, Shaman King
y One Piece, que me encanta mucho. A ver, Guaira lo estamos haciendo desde 2016 y digamos que es el proyecto central. He hecho también algunas participaciones en algunas antologías musicales, dentro de también la editorial Altazor. También con Iron Circus publiqué un cómic que es El trato del Monkey, está en inglés, es The Monkey's Deal, que es una historia, es una manera de contar de una manera un poco más suave y infantil, de, ¿cómo se llama? De contar la historia del Muki, que es una criatura mitológica. Porque me gusta bastante el corte, de verdad. Por eso también Guaira tiene, si bien yo considero que no es o sea, no es estrictamente para niños, sí, obviamente hay un enfoque en que el público es el infantil, ¿no? Pero, ¿y cómo se llama? Bueno, también aparte de eso hago trabajo independiente. En las redes sociales siempre estoy dibujando y siempre estoy, o sea, lo que me mantiene en sí, o sea, así, para decir la verdad un poco, lo que me mantiene a mí es el trabajo de ilustración. O sea, de trabajar de ilustrador, de que me llaman de aquí para hacer unos dibujos, para algún proyecto. Ya, eso es lo que digamos que mantiene un poco el que yo también pueda darle tiempo a hacer la historieta, que de hecho estamos trabajando ya en la siguiente edición de Guaira, que es el libro número 5. Puedo contar la historia de cada uno, porque sí es un proceso de aprendizaje, sobre todo este. Este fue el primero y tiene algo muy especial, que es el aprendizaje. Carlo, mi editor, ¿cómo se llama? En el momento en que estuvimos trabajando, empezó a corregir un montón de cosas, porque de verdad, a veces también, o sea, de manera empírica, tal vez no lo está haciendo, o sea, no lo está haciendo bien. O sea, entonces, con ciertas pautas, con ciertas indicaciones, es que uno aprende, por ejemplo, en cosas técnicas incluso, por ejemplo, cómo diagramar, que ¿cómo se llama? Las sangrías, que la letra tiene que tener un tamaño más o menos leíble, ¿no? Que no pueden ser tan chiquitas, que los personajes tienen que estar más grandes, porque a veces como el libro está hecho digital, o sea, yo lo hago en digital, a veces en la computadora se ve una cosa, pero al momento de llegar al libro, al impreso, es otra cosa. Entonces, digamos que la historia del libro, fue de aprendizaje y habrá tomado yo creo que 2 años. 2 años de producción, sí, entre que se negociaba, que se hablaba, entre que se buscaba un poco la idea. Pero también al ser una historia, yo creo que de origen, o sea, la primera historia también es la más sencilla de leer, que de hecho es que de hecho es la que suelo recomendar cuando, por ejemplo, ahí estoy en una feria y vienen niños pequeños como que y les gusta ¿cómo se llama? El color, les llama la atención. Es como que, ahora, ¿con cuál comienzo? ¿No? Esa es la pregunta siempre, porque ven todos los libros y dicen, ¿cuál es el primero? Bueno, aparte de ser el primero, también es el más sencillo de leer. Letras más grandes, mucho más imagen que viñetas, ¿no? O sea, mejor dicho, mucho más imagen que texto, disculpa. Entonces, es bastante ligero. Eso es lo que quería. 2 años después es que sale Caminante de Valle Muerto, porque cuando se terminó cuando se terminó de hacer el primero, pasamos, o sea, ya creo que al poco tiempo nomás ya empezamos a pensar en el segundo. Y ahí fue donde ya cambió un poco la cosa, porque cuando tú estás en ese proceso de aprendizaje, el primero, digamos que o sea, tiene sus cosas, pero también puede ir mejorando. Aparte que yo justo en esa transición, porque fue una transición también hacer el primer libro, la transición fue que justo había ya, o sea, ya me estaba empezando a dedicar a esto de la ilustración, porque era por el año 2014 más o menos, y como vi que funcionó, o sea, mi trabajo de ilustrador, como vi que estaba funcionando por un lado, dije, yo creo que voy a tomar el riesgo de dejar mi trabajo antiguo, que estaba trabajando en televisión, como en el apartado de edición, todo eso. Eh,
Entonces, me metí a estudiar animación digital y dentro de toda la currícula, evidentemente estaba el tema del dibujo, ¿no? Entonces, pero este libro ya estaba casi terminado cuando empecé a tomar esas clases. Entonces, digamos que lo que siguió después, o sea, cuando ya habíamos terminado y ya estábamos empezando a planear el siguiente libro, que es Valle Muerto, o sea, El Caminante Valle Muerto, ya el dibujo había cambiado y también la manera en cómo se componían las escenas y todo lo demás. Entonces, todo lo que había aprendido en ese tiempo, lo empecé a poner aquí, poco a poco. No, las escenas ya son un poco más, o sea, con más acción. Por acá sale el lanzón de Chavín. O sea, sí empezó a ponerse un poquito más seria también la historia. O sea, también fue un poquito de, caramba, o sea, del primer libro pasó un poco ya ahora a mostrar un poco algo un poco más fuerte, ¿no? O sea, Guaira enfrentando, o sea, enfrentando algo a lo que a ella le generaba mucho miedo al personaje. Entonces el personaje de alguna manera también estaba creciendo, ¿no? Y ahí fue cuando, digamos que empezó a ir un poco cuesta arriba, ¿no? A partir del Caminante Valle Muerto. En medio de eso, o sea, ya con eso más o menos estamos calculando que el promedio de realizar cada libro son 2 años, que casi lo mismo pasó para Divertiras, aunque menos, porque Divertiras, que es el siguiente libro que salió, fue una recopilación de las tiras cómicas con las que empezó Guaira. Guaira comienza en 2013, publicándose en Facebook, en redes sociales, cuando Facebook era, o sea, era la plataforma donde todo el mundo estaba, que ahora ya no lo es tanto, pero ahí empecé a subir las tiras de Guaira. Entonces las tomamos todas y las reeditamos para sacar un libro, ¿no? Actualizando el dibujo, contando un poco, unas historias más del personaje. Que fue el libro un poco más inspirado en Mafalda que tengo porque me gusta mucho o sea, es un grupo de amigos, ¿no? De Guaira y todos sus amigos, teniendo aventuras, ¿no? Conociéndolos un poco más y todo eso. Que fue el libro, digamos que de descanso. Y este salió, si no me equivoco, en 2018. Sí, no, 2019 salió este libro. Ya para finalizar, o sea, se empieza la producción de este libro que también aproximadamente tomó 2 años, pero eso es un poco con trampa, porque la idea la estábamos elaborando mientras se hacía el libro anterior, Divertiras, porque Divertiras ya estaba prácticamente en historia, ya estaba hecho. Agregamos historias nuevas, refrescamos todo, el dibujo es nuevo, ¿no? Pero la historia que estábamos pensando era esta. Por tanto, yo diría que este libro tomó incluso más tiempo, como unos 3 años, porque esta historia ya es como que un paso más en lo que es Guaira, ¿no? Que ya los planos están, yo creo que mejores, la historia también es un poquito más ambiciosa, y también ya se está empezando a cocinar algo con este libro, que sonó bonito, ha sido un proceso de aprendizaje largo, pero también el tiempo de producir un libro también digamos que se ha extendido un poco, porque ya no es simplemente ¿cómo se llama? Pensar en la historia del momento, sino pensar en la historia del momento, pero también ver qué podría pasar después o cómo los eventos que están sucediendo aquí y acá pueden influenciar en lo que va a pasar más adelante, ¿no? Lo que ha hecho que una vez producido, que ha sido en 2021 que se publicó el libro de Wacom, el cuarto libro, y hasta ahora estamos en producción, disculpe, y hasta ahora estamos en producción ¿cómo se llama? Del siguiente libro, que es el 5 que vamos a ver qué tanto he aprendido en la realización de ese libro, que espero que les guste cuando salga. Guaira es la historia de una niña huérfana de padres, o mejor dicho, de padres ausentes, huérfana de madre y de padre ausente, que vive sola con su abuela en un pueblito del Tahuantinsuyo. Es una niña muy traviesa, es una niña muy curiosa, es una niña llena de energía y de bastante buen corazón,
que se suele meter en muchos problemas y eso hace que tenga las aventuras que tiene, ¿no? Es una historia de, yo creo que ya a este punto puedo decir que es una historia de búsqueda, porque es Guaira divirtiéndose como cualquier niño, pero de pronto empezando a confrontar, a enfrentar problemas, ¿no? Que van haciéndola dar cuenta de que, de que, de que tiene que aprender mucho. O sea, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, y es un poco esta necesidad de explorar un poco también el Tahuantinsuyo a través de los ojos del personaje, ¿no? Ahora, la saga ahorita, de momento, empieza con el Medallón del Sol, que es la historia en donde Guaira encuentra un medallón de oro. El oro, a ser un objeto sagrado, atrae a criaturas malignas. Entonces, digamos que tener la posesión del medallón le trae muchos problemas, los cuales ella, de la manera más Guaira posible, o sea, porque Guaira es como que ciertas lógicas no aplican con ella, porque es muy traviesa, porque a veces no hace caso, pero también cuando se mete en un problema y cuando, sobre todo cuando ella tiene algo que ver con el problema, es que a ella le gusta, o sea, no es que le guste, sino es que siente que tiene que hacer algo para resolverlo, ¿no? La historia continúa en Caminante Valle Muerto, que es la historia de la misma niña, estamos con Guaira, y ella se entera que, ¿cómo se llama? Que hay un oráculo en el templo Chavín que responde a las preguntas y que tiene el poder de saberlo todo. Y ahí es donde ella por primera vez o sea, se sabe de ella que es ausente, o sea, es de padre ausente, entonces va con la idea de querer encontrar a su padre. Y en el camino tiene todo una especie de viaje del héroe, en donde al final o sea, donde al final va a tener que obviamente ¿no? Enfrentar lo tenebroso que es el templo Chavín, pero también lo tenebroso que a veces puede ser ¿no? Querer encontrar la verdad, ¿no? De algunas cosas. Y un poco también como transición llega este libro de acá, que es Guaira y la ira de Wacom, donde ya después de todos lo que había vivido, lo que había vivido Guaira, es que decide, o sea, se la llevan a la playa, donde ella, por así decirlo, está tomando sus vacaciones, porque quiere conocer el mar, nunca lo había conocido, pero en el camino se topa con unos cultistas que están tramando algo con despertar al dios Pachacama, que es el dios de los temblores, y obviamente eso podría causar el cataclismo, y ella, sin querer, porque solo quería rescatar a sus amigos que habían sido secuestrados, es que empieza a meterse en un lío que escapa bastante de de su manejo. Entonces es ahí en donde, digamos que este es el libro donde ella aprende de que sus acciones pueden tener consecuencias, para bien y para mal, ¿no? Entonces es la última aventura de Guaira de momento y es una aventura que va a seguir con esa idea de siempre estar explorando las antiguas locaciones en el antiguo Perú, ¿no? Tal vez más allá, nuevos personajes y todo lo demás. Mención a Divertiras, que es simplemente Guaira viviendo en su pueblo con sus amigos y cómo se va teniendo un montón de situaciones curiosas. Es un libro muy anecdótico y también está bastante chistoso. Empezaré por la última pregunta, que es ¿cómo veo la situación de la historieta? Porque realmente o sea, yo sí lo veo de manera muy positiva, porque a, ve- a veces uno se fija en qué tan grande es o que no es tan grande o que no está en mainstream, pero yo creo, honestamente, que, ¿cómo se llama? Yo creo que a diferencia de años, no, es que siempre hubo historia, es que siempre hubo historieta también. Solo que esa percepción a veces de que de repente no es tan grande o una persona de repente común. Yo, por ejemplo, que estuve alejado del mundo de la historieta local por muchos años, recién ahora que he entrado descubro que sí hay contenido y eso me parece motivador en muchos sentidos. Y ahora que en la última feria en la que estuve, en la última feria de Lima, he visto que la situación ha estado bastante bien. O sea, se han unido otras editoriales que también quieren hacer historieta. Yo creo que es bonito que haya ese entusiasmo por parte de ¿cómo se llama?
de más gente, ¿no? Que de más gente que quiera publicarse. Y que si hay editoriales por ahí que sí están haciendo algo bonito con respecto a eso. Lo que sí no puedo decir es cómo sea la situación dentro de cada editorial, porque cada editorial tiene su, o sea, tiene su propio ecosistema, ¿no? Lo que yo podría decir es, por el lado de Altazor, que es la editorial con la que publico Guaira. Me parece muy chévere lo que están haciendo también porque hay autores de cómic que hacen de todo tipo, ¿no? Está Mortinato, está Loco Perú, está Caimán, está Bestial, está, ¿no? El payasito andino Fermín, está, y de verdad, me disculpo que lo estaba a mencionar a todos porque ya hizo un montón, Patata, de Diano Kuma, es que hay un montón, hay un montón, Ronzo Coazol, y si, y si le sigo, me voy a empezar a acordar de todos eventualmente, es que es muy bacán lo que están haciendo, yo le digo el avatarverso, ¿no? O sea, el universo avatares, porque es la parte de la colección avatares que tiene la editorial. A mí me parece que, y eso un poco que lleva también a la primera pregunta, que es qué es trabajar con un editor. Que a mí me parece que ha sido probablemente lo que ha hecho la diferencia. Y sé que cuesta bastante, sobre todo la autoedición, cuesta bastante porque yo creo que de todas maneras se puede, o sea, algo te puede aportar el feedback de alguien que le gusta mucho el cómic, porque el señor Carlos le encanta el cómic. O sea, él habla mucho de cómics, es una biblioteca, el señor Carlos, y con él hablamos bastante de cómics, sabe un montón, tiene referencias de aquí a allá, ha estado en Cuba, sabe del cómic de México. De hecho, el trabajo de Luis Alberto Villegas, lo conocí gracias a lo que conversé con Carlos, con mi editor, que me dijo que cuando estés por allá, chápate algunos cómics. Agarré también algunos de por ahí, por ejemplo, uno que me gustó mucho es La familia Burrón, que justo lo tengo acá. Me gustó mucho. Claro, es bastante contextual y de hecho en la entrada dice como que o sea, sí, estas historias responden a un contexto de un México de antes, pero igual, o sea, cuando lo lees con contexto, mejora mucho la experiencia. A mí me encantó mucho la familia Burro, ¿no? Más cómics de México, bueno, los que ya comenté, Lázaro, el de Pavel Ortega también me gustó mucho, me gusta mucho su trabajo con Nina. Ojalá tenga la oportunidad de conseguir sus otras publicaciones, ¿no? Entonces, digamos que todas esas referencias que llegan gracias a estar, estar trabajando junto de mano con alguien que le guste el cómic, porque yo creo que lo más importante es que te guste, ¿no? Lo que haces. Y eso marca bastante la diferencia. Y yo he tenido la suerte de toparme de que Carlos me encuentre, de hecho, porque Carlos fue quien me encontró, porque su feedback siempre ha sido muy productivo para Guaira y como ya expliqué anteriormente, cada libro de Guaira ha sido un proceso de aprendizaje y yo estoy bastante nervioso por el siguiente libro porque vamos a ver o sea, porque si cada libro es un reflejo de lo que he aprendido en todo ese tiempo, tal vez el siguiente libro va a ser eso. Entonces, incluso siendo el autor, incluso yo haciendo los dibujos, es como que está en mi cabeza o está ya también escrito en el papel, está como que en RAWs, o sea, en dibujos previos, pero no, pero al final lo que va a hablar un poco es el resultado, ¿no? Y también tiene mucho que ver que es un trabajo de dos, o sea, es un trabajo que se hace con editores porque es un trabajo en dupla y tiene un papel muy importante. Ha sido muy aprendizaje, o sea, en resumen, en resumidas cuentas, trabajar con editores es genial porque aprendes mucho. Y sobre todo si es alguien que de verdad le gusta el cómic, ¿no? Sí, justo estaba pensando en eso porque como que he estado durante el exilio, yo le digo exilio, ¿no? He estado exiliado en un pueblito pequeñito ahí en Perú, en Huancavelica, en una región andina. Y es como que en ese momento me puse a pensar mucho más en justamente eso, porque indirectamente también eso influye en cómo estoy trabajando Guaira. Y de hecho, yo he preguntado a veces,
con qué libros se quedan de Wire y a veces, ¿no? La gente un poco más casual o sea, gente que, por ejemplo, se ha acercado a Guaira ha sido por, yo creo que la aventura, que es algo que los otros libros, si bien tienen, son un poco más serios, o sea, en su trama, un poco de repente más densos. En cambio, el primero desborda bastante, en cambio, el primero me han dicho que desborda bastante aventura. Simplemente eso de querer zarpar al mar, y no sé, y querer conquistarlo. Y eso tiene uno de mis mangas favoritos, que es One Piece. Yo creo que lo primero que yo diría que el criterio es que hay aventura, ¿no? Y yo creo que si solo nos basamos en ese criterio de los 100 cómics que me pasas, probablemente me quede con 50 o muchos más tal vez, porque dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo de qué tipo de cómics también, porque también el tema, por ejemplo, el cómic de superhéroes tiene otro patrón que no pegó conmigo, por ejemplo, ¿no? O sea, aunque ha habido cómics muy buenos, ¿no? Por ejemplo, hay uno de un Superman ruso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Superman cae en Rusia? Me gusta porque eso fue una historia corta y ya está, ¿no? Yo creo que la aventura es lo primero que busco en un cómic, que es que sea una aventura y que sea divertido de leer, ¿no? Otra cosa que importante, yo creo que son los personajes. O sea, que los personajes tengan personalidad. Y eso yo creo que es algo muy subjetivo, porque al igual que te pueden caer bien unas personas y otras no tanto, y otras definitivamente o sea, y hay un tipo de personas que seguramente cada uno tiene tachado de su lista. Por ejemplo, a mí no me gustan las personas que son tajantemente así, así, así. Entonces, por eso digo, yo creo que eso de que qué personaje es relativo. No, eso va a depender mucho de qué tipo, o sea, de qué tipo de personas o con qué tipo de personajes te identificas o qué tipo de personajes te agradan. Pero incluso los que no te agradan pueden también estar ahí, ¿no? Entonces, digamos que un cómic que se enfoque bastante en los personajes que tiene me parece genial y en su evolución personal. Lo cual, no sé, también puede ser un cliché de hoy en día de las historias de querer ya profundizar demasiado en personaje, de que le pasó esto. No necesariamente yo creo, y esto ya es lo que yo creo. O sea, yo no creo que un personaje, o sea, que para que una historia funcione siempre tiene que profundizar demasiado en el personaje. Ese personaje, con la personalidad que tiene, simplemente resuelve los conflictos que se le aparecen. Y yo creo que eso ya es profundizar bastante en el personaje, porque eso te dice cómo actúa él, cómo es y qué es lo que va a hacer el personaje, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la cosa, o sea, que la historia tenga aventura, que son buenos personajes. Voy a poner en quinto puesto, porque estoy como que haciendo un tier, el dibujo, que el estilo, que eso ya yo creo también es, al igual que los gustos musicales, ya también es un tema de gustos, ¿no? O de qué tanto claro, a veces subestimar una historia por el dibujo no me parece lo indicado, pero también, al menos como autor, sí considero el dibujo porque son influencias que me gustan y a veces digo, ¿cómo me gustaría ponerle tal cosa a este dibujo? ¿Cómo me gustaría de repente probar esta paleta de colores en otro, ¿no? En una de las historietas? De ese tipo de cosas. Yo creo que el dibujo está, pero como en un puesto más abajo de las cinco cosas. Yo creo que dentro de todo, tal vez la coherencia de la historia, porque también hay historias que no terminan de cerrar y un poco que pueden tener muy buena premisa, pueden tener muy buenos personajes, pero de repente no tienen tanta coherencia o simplemente se pierden mucho en lo que cuentan. Eso me pasó lo primero que me acuerdo, o sea, para ejemplificarle y que tal vez alguien que ve el video lo ubique, por ejemplo, lo que pasó con el final de un manga muy conocido que es Naruto, que es de un niño ninja que va creciendo y pues, que tiene el sueño de convertirse en Hokage. Entonces, una premisa muy simple, que con unos personajes tan variopintos, con mucha personalidad, que fue desarrollando bien la historia, presentó un set de enemigos, de antagonistas muy buenos, que son los Akatsuki,
que era un grupo de ninjas de la niebla, y había uno que era el misterio, ¿no? Y de pronto esto, pero ahí es donde empieza a ir mal. Por ejemplo, porque empieza a aparecer un personaje de acá, un personaje que no te esperabas, un enemigo que salió de la nada para presentarse como un gran villano, no, que el villano no era tan villano. Una cosa, ahí perdí un poco de coherencia y eso a mí sinceramente me bajó toda la experiencia de disfrutar Naruto. ¿Cómo se llama? Y dejó de gustarme, ¿no? Me quedo un poco con la primera versión de Naruto cuando era chiquito. Yo creo que esa historia de cuando finalmente él se va a entrenar con su maestro, no es, obviamente no parecía un cierre, pero yo creo que para mí, personalmente, yo creo que ahí para mí es un cierre de la historia, ¿no? O sea, que tenga coherencia la historia. Aventura, personaje, que tenga coherencia, un dibujo bonito. A ver, y quedaría un detalle más, que ahí sí, ya, es opinión, así que Claro. realmente va a haber muy poca objetividad en este comentario porque ya tengo uno en la cabeza y sí, o sea, pero es muy poco objetivo porque yo creo que del manga japonés hay tal cantidad que de verdad o sea, hay muchas mejores, yo creo que hay muchas mejores opciones que leer, pero tengo unas razones por las cuales yo recomendaría este y ahora lo digo porque ya encontré yo creo que el quinto punto o el tercero en posición de las 5 cosas que son para mí fundamentales en el cómic. Y lo voy a comentar y lo voy a enlazar con tu pregunta, ¿vale? A ver, el tercer puesto de las 5 cosas que yo considero que me gustan en un cómic es la construcción de mundo, ¿no? O en inglés lo que le dicen el world building. La construcción de mundo es bacán. Hay mundos que ya están como que construidos, un poco que por ejemplo, en cómics basados en cosas históricas, yo creo que se responde solo. O sea, en la construcción del mundo ya está medianamente construida. ¿Por qué? Porque te estás basando en un lugar que existe, en unas situaciones históricas que existen, y también, si es que es una mitología que ya existe, ¿no? Pero a eso le tienes que añadir el otro 50% que es ¿no? La creatividad que uno tiene o las ganas de cómo quieres tú que eso se vea en la obra, ¿no? Entonces el world building es para mí una de las cosas que me gustan mucho. Y de hecho, lo malo del world building es que por lo general, a veces en obras de un solo volumen, por ejemplo, se puede llegar a perder, claro, cuando son ficciones totales, por ejemplo, pero por ejemplo, también el problema es que cuando te construyen un mundo, es como que, y te sumerges mucho en él, es como que también la demanda que tienes de historias de ese tipo es un poco mayor. Yo creo que también es por eso que ciertas historias ahorita que están muy de moda, generan esa pasión, ¿no? Esa cantidad de fanaticada, porque yo creo que lo que hacen es hacen un muy buen diseño de mundo que tiene a veces tiene sus propias reglas, sobre todo los de fantasía, tienen sus propias reglas, tienen sus propias cosas, o sea, sus propios, no sé, su propia hasta fauna a veces. Por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más grandes de construcción de mundos es no hablando de cómics, sino primero de literatura, es el de Tolkien. Que me parece que lo que hizo Tolkien fue bien, bien de friki, o sea, bien de fanático de su propia obra. Y eso yo creo que es una recomendación para quien quiera dedicarse al cómic. Tiene que ser fanático de su obra. O sea, tiene que amar lo que hace. O sea, o sea, en cada cosita que hace tiene que de verdad hacerla así de las entrañas. Se, hay un poco que se ve un poquito el eso. Y eso, o sea, y cuando tú tienes eso, lo transmites a través de las obras, ¿no? Entonces, ese es el caso de Tolkien, que al menos yo lo veo así, porque de verdad el tipo amaba su obra. Se inventó hasta un idioma élfico para su propia raza de criaturas. Se creó la Tierra Media, ¿no? Creó un sistema, ¿no? Los dioses, que son los... Me voy a equivocar y seguramente un tolkienano va a saltar por ahí. Si me equivoco en cualquier dato del Señor de los Anillos, muere un fan de Tolkien, pero de esos que se saben todos, ¿no? Así que, pero igual, o sea, yo siento que Tolkien sí tiene todo
un lore bien, bien, bien construido, ¿no? Y enlazando ahora las preguntas de las tres cómics, yo recomiendo el primero, es mi favorito, One Piece. One Piece es la obra de Eiichiro Oda, que es sobre un muchacho con el sueño de querer ser el rey pirata, que es la historia, una historia que tiene varias de las cosas, creo que tiene los 5 puntos que he mencionado. Primero tiene la aventura, porque es un muchachito que se lanza al mar, así, porque quiere ser el rey de los piratas. Tiene alguna motivación más adelante, tal vez lo dice, pero simplemente él quiere, o sea, él quiere la aventura. Él, o sea, él es una historia de aventura, ¿no? El personaje es carismático y ahí se cumple lo del siguiente punto. El world building, la construcción del mundo es bien bacán, es bien variopinta. Tiene o sea, al punto en el que está la obra, que son como unos 1000 capítulos, el tipo se ha diseñado un mundo que funciona a su propia manera, tiene su propio ecosistema, tiene su propia fauna, sus propios personajes, su propio sistema de poder, que en el tema de, por ejemplo, ¿cómo se llama? De las historias de ficción, influenciado por los japoneses, tienen sistemas de poder, ¿no? Entonces, todo eso, todo lo planeado. Esa es la construcción del mundo. La historia es bastante coherente pese a todo, solo que de repente puede ser un poco denso por la cantidad de personajes que hay, la cantidad de detallitos que uno tiene que prestarle atención, pero eso justamente también enriquece bastante porque también te hace dar ganas de releer todo. O sea, ojalá yo estuviera juntando, pero son 1000 capítulos, creo que son algo de 70 tomos, no, o sea, no, es demasiado, no alcanza. Y el dibujo, ya. Con eso ya te cierras. O sea, fuera de eso, el dibujo me parece de lo más divertido. A mí me gusta. Y como le digo, es es una recomendación, o sea, creo que dijo actuales, ¿no? O sea, cómics actuales. Esa es Sí, la pregunta. de preferencia. Ya. De preferencia, ya. Yo es que la historia sigue en publicación. Y hace poco nomás le sacaron un live action que a la gente le gustó bastante. Aunque eso ya es otro tema, porque por lo general estas obras audiovisuales, sobre todo el live action, ese tipo de cosas, hay que tomarlas con otros ojos, hay que verlos como algo diferente, pero o sea, sí, hasta ahora, o sea, hasta ahora se sigue hablando de eso, por lo menos entre los que consumimos el manga japonés, ¿no? O sea, nunca se deshace esa influencia y sigue vigente, o sea, sigue vigente One Piece. Ahora, mencionaría acá otro autor de un manga que me gusta mucho, que me ha gustado mucho, que es Hunter x Hunter, pero también pasa, acá hay otro problema, que a veces estos autores se demoran mucho o les puede pasar, o sea, les puede pasar o sea, con lo que le pasó al autor de otro manga que se llama Berserk, que ya tristemente falleció y dejó la obra colgada. O sea, todo el mundo ahorita está rezando que One Piece que no le pase nada a Ichiro porque los deja en el aire, a puertas de terminar ya, porque ya él oficialmente ha comunicado que ya está entrando o sea, ya está en la recta final de su obra y sí, sí, por ahí nunca va a faltar el listo que te va a decir, no, pero eso lo dice cada año, o eso lo dice cada vez que va a empezar un nuevo arco. No, este sí es, porque él antes siempre ha dicho, lo dejó en vivo, pero ahora sí lo ha confirmado. Y sí, la historia se nota que está caminando hacia ahí, porque está apurándose. Eh, pero bueno, ya, pero si tengo que sugerir un manga completo, este, 20 Century Boys yo creo que es uno de esos mangas densos, más adultos que he leído, que es God, o sea, es otra cosita. 20 Century Boys, si es que One Piece, no, que es mucho, o quieren leer algo más serio, ¿no? Algo más esto, 20 Century Boys, es de lo mejorcito que hay en manga. Y para no repetir mangas, porque después voy a terminar mangas, voy a pensar también en historietas actuales. Yo creo que voy a recomendar una, Hilda. Hilda me parece que a ver, de hecho, si me permiten, voy a traerlo. Acá lo tengo. Yo creo que Hilda habla mucho, Hilda dice muchas cosas, más allá de la historia también es fantástica porque es como que mega folclórica, es bien íntima, es bien fantasiosa y el dibujo es bonito. Un trabajo de color muy bonito y el estilo también es moderno. Es un estilo
que pega mucho con la manera en cómo ahorita la gente está acostumbrada como que a ver, porque de pronto ves todos los dibujitos que están saliendo, tienes esa paleta una paleta de colores más tipo cálida o trabaja mucho lo que es paleta de colores, los personajes son redonditos, son un poco más sencillos, pero el dibujo no, no es para nada sencillo, o sea, sí tiene mucho detalle, es muy expresivo y las historias son bien redondas, ¿no? Así que yo creo que Hilda es otro de mis referentes actuales, o sea, de los modernos, de los que está en, ¿cómo se llama? En circulación, por así decirlo. Y a ver, y ahora, uno tercero que podría decir, es que la verdad es que estoy leyendo mucho manga y digamos que los cómics que tengo ya también algunos son algo antiguos, ¿no? A ver, es que no sé si eso correcto, porque por ejemplo en la editorial los conozco a todos los autores y todos me parece que tienen una... Pero obviamente voy a sacarlos del juego por un tema de ¿cómo se llama? De evidentemente... A ver, a mí me gusta, primero voy a hablar un poco de Altazor Comics, de la parte de cómics. Somos un barquito. Segundo uno, nos hundimos todos. O sea, todos estamos remando para el mismo lado. Así que somos un grupo. ¿Vamos todos o no van? La Yo cosa es lo que que... critico, y te digo que por eso luego como que no les agradan mis comentarios, pero un poco lo que critico Ah, es como el defecto que yo veo por acá es que tienden mucho al amiguismo, ¿no? Entonces amiguismo. pareciera que nada más el único bueno soy yo y mis cuates, Ah, y los demás no me claro. interesan, ¿no? Y también es un rollo muy generacional, o sea, pues nada más nosotros los jóvenes y los viejos, ay, que los ya se mueran. Y los de mayor edad así como, no, pues si nosotros éramos los buenos. Yo me quedo así como que, espérenme, o sea, como que la cosa es un poquito más amplia, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, a claro. ver, O sea, no digo, también un poco por la situación, un poco que de todas maneras influye, es que voy a sacar un poco, primero voy a sacar Altazor, y que quede que no los menciono un poco para no caer en eso, porque también dentro de Altazor sí también tengo cómics que me gustan, muchos más que otros, ¿ya? Así que vamos a ver, vamos a agarrar autores, vamos a agarrar otros peruanos, y yo creo que el primero, el fundamental, yo creo que un pilar gigante es hasta Acevedo. Que de hecho, puedo traer una portada si es que me permites levantar. Ya. De repente también encuentro alguno más. Yo tengo, primero voy a empezar que tengo como deuda, porque yo siento que es una deuda como historietista de leer más cómic nacional en general, buscar, indagar, seguir buscando. Porque también, o sea, dentro del fanzine he encontrado joyitas. Hay una que, a ver, luego traer también. A ver, me gustó mucho, artísticamente hablando, yo creo que el cómic, o sea, yo creo que el cómic fanzine a veces se puede perder porque está siempre en un grupo, o sea, siempre es fanzine, o sea, es autoproducido, es pequeño, pero hay cada joyita a veces. Por ejemplo, ¿no? Escrito e ilustrado por Dante y Senrich, que es un pequeño librito que se llama Astromelo y Amapola, que es una joyita, una joyita, es joyita porque no solamente es o sea, es la historia, sino también el dibujito. Es una cosa así que es muy personal. Y a mí una cosa que también me gusta mucho es que, o sea, de algunos cómics, contraponiendo un poco esto de la aventura, de los puntos que había dicho anteriormente, porque a veces estos son gustitos bien personales, porque son historias personales, son cositas así que encuentras. ¿No? Entonces yo creo que siempre debe haber, o sea, dentro de esas bibliotecas que dice, siempre debe haber espacio para este tipo de obras en general, comic fanzine, ¿no? Tengo otra cosa que también tengo, por ejemplo, Entre Montañas, que es otro cómic fanzine de Perú. O sea, yo creo que en general, yo creo que debería haber un espacio para el fanzine. Si puedo agrupar todo, yo creo que no te ocupan mucho en la librería, suelen ser libros así chiquitos, y es como que siempre debe haber, yo creo que en general, o sea, si los podemos incluir como uno, si se me permite hacer esa trampa, yo creo que hay que siempre poner algo
de obras así. Porque uno nunca sabe, y eso lo digo ya por experiencia personal, uno nunca sabe qué va a encontrar en, ¿cómo se llama? En estas cosas, ¿no? Puedes conectar con alguna de estas obras, porque creo que son obras más personales que con una, no con una idea de crecimiento, porque, eh, o sea, o tienen ideas de crecimiento, pero yo creo que no llegan a culminarlas, y es como que, o no las pueden serializar, porque de verdad autopublicar un cómic debe ser difícil, ¿no? De hecho, a ver, yo también alguna vez quise hacer eso cuando hacía, cuando estaba todo esto de los foros y donde uno se metía, entonces es como que también quería, la autopublicación de alguna manera era postearlo todo en internet y que te lean, que te comenten, pero era difícil de serializar, ¿no? Porque no había un rumbo claro. Eh, Retrocediendo a una pregunta anterior sobre qué es trabajar con editor, yo creo que también eso cambia el hecho de trabajar con editor, que ya lo haces de una manera, con un objetivo claro, es una manera un poco más, eh, por así decirlo, más ordenada de hacerlo, ¿no? Entre ellos también está Caimán, que Caimán es, por ejemplo, una obra de Altazor que empezó con este volumen que lo tuve del mismo autor. Así que yo creo que debe haber un espacio para el fanzine en general. Yo creo que siempre debe ser considerado como algo que debe estar ahí, en una biblioteca, si es que se quiere decir, ¿no? Pero ya hablando de libros, de obras completas, yo creo que las obras perdón, de Juan Acevedo son de las cosas banderas que deben estar, que es tiene varios personajes, pero el que más representa de él es el Cuy, ¿no? Que suele tener aventuras, suele tener, por ejemplo, en esta de acá, viajan en el tiempo, ¿no? Entonces, y ven el caso no, ven un caso ¿cómo se llama? De una conspiración, ¿no? A un noble del virreinato, y van al Real Felipe, los encarcelan, y tienen este choque cultural de ellos venir del siglo XX, ¿no? Y retroceder en el tiempo. Historias de este tipo, ¿no? Y también las obras completas del Cuy, también. Me parece que son obras que estas no pueden faltar. Yo creo que es importante, es el trabajo, es todo o sea, es de lo más grandes que tenemos en Perú, ¿no? Que ya sigue con nosotros, Juan Acevedo sigue trabajando, sigue haciendo producciones. Me quedaría un título pendiente. Y es por eso que mencioné hace un rato que sí tengo la deuda de seguir conociendo más el cómic. No he estado demasiado tiempo ¿cómo se llama? En el mundo del cómic. Pero si hay una obra que debo mencionar, que me gustó mucho pero voy a hacer la trampa de Altazor, pero pasa de que esta obra no está dentro de la colección. Y creo que siempre hablan, por ahí siempre alguien te va a comentar, es Dios de Arena. Dios de Arena me parece que es un cómic de ciencia ficción, que es un género bien raro de ver, pero que esta historia funciona bien bacán. Lo hace Cristian Mateo y que, ¿cómo se llama? Y que muestra una Lima post-apocalíptica, lo cual a mí me parece bien destacable eso de hacer una Lima post-apocalíptica. Un poco rompí lo que había dicho anteriormente de no mencionar a alguien de Altazor, pero bueno, también es que todos los cómics de Altazor, que los tengo acá por cierto, los podría presentar uno por uno, o sea, todos somos parte de la colección Avatares, ¿no? Y digamos que Dios de Arena es de una colección que es Albatros, que es que no tiene tantos números como la de Avatares, que se orienta un poco más a la aventura, ¿no? Al público general. Porque la ciencia ficción me parece que es un tema un poco más difícil de tratar, ¿no? O sea, hasta a mí me parece un poco complicado, ¿no? Pero me parece que ese cómic de Dios de Arena me pareció de lo más chévere. A ver, estoy pensando, estoy seguro que vi alguno más, pero también me quedé un poco en blanco. Voy a tener que buscar alguna, alguna, alguna referencia ¿cómo se llama? Para poder responder el tercer punto, o a quién le daría el tercer lugar en la biblioteca de cómic peruano. Eh, o sea, tal vez para completar el punto anterior que me quedó pendiente, encontré justo que
esto ya es personal, muy personal y no es actual, lamentablemente, pero igual lo menciono un poco para no dejarlo al aire, que es las obras de Harvey Picker, que es de Esplendor Americano, ¿no? A mí me gusta mucho. Esta me gustó bastante, Ego y Arrogancia. Es genial. O sea, me parece que de vez en cuando yo creo que hay que hacerse el esfuerzo de leer estos tipos de obras que son contraculturales y que dicen mucho, hablan bastante. Ah, yo me acordé de otra obra buenísima, 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 que se llama Odio, que es americano. Que también es Odio, es genial, genial, genial. Bueno, por ahora queda un pendiente en lo de cómic peruano. Y de nuevo, repetir que estoy en mucha deuda, soy consciente de eso, porque tengo que encontrar más cómic peruano. Tengo que encontrar. La deuda es más que nada también de buscar más cómics, porque tampoco es que sea. Estoy tratando de acordarme de algún cómic que me haya gustado. O sea, también, así, o sea, también siendo honestos, hay algunos que no me gustaron tanto, que también los he leído. Digamos que ya están bien. O sea, tampoco es que estén mal, pero no han pegado tanto en mí, sobre todo de repente porque existe un problema que eso ya no sé, eso es un tema de cada persona, pero a mí me parece un poco, o sea, me parece un poco triste en general, porque es el tema de no poder continuar las historias. Un poco que también se vincula a esa idea de, por ejemplo, lo del manga japonés que le dije, que de repente algo le pasa al autor o el autor simplemente se dio de baja a sí mismo porque dijo, no, ya estoy cansado, no quiero seguir haciendo la obra y te deja una obra al aire, ¿no? Te deja un universo, o sea, que a mí me gustaría que continúe. O sea, porque tenía, digamos que un poco más para dar. Y eso ha pasado. Y voy a traer un cómic más. Se puede, se puede. Me gustó mucho ayer. Eh, Me parece que siempre lo recomiendo. Ya, podremos poner este de tercero, pero voy a dar un poco de spoiler. Pero es una historia que mantiene un misterio, no cierra la historia. La historia tenía, o sea, tenía creo que las intenciones de continuar, ¿no? De continuar un universo que estaban construyendo y no sé cuántos años ya han pasado y no continúa la historia. Y eso es un poco, dentro de todo, yo lo considero un poquito frustrante. De 2018, primera edición, 2000 julio. Ah, fue de reciente, ¿eh? Yo pensé que era un poco más antiguo. A mí me gustaría mucho que esta historia continúe, por ejemplo. Pero yo, o sea, por eso digo que es un poco triste, porque yo sé que la situación en general, o sobre todo el tema monetario. O sea, yo creo que eso o sea, es lo que hay, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Es el tema monetario, puede ser, tampoco lo sé, pero al menos yo siento que por ahí un bajón que pueden ser publicar cómic es el tema monetario, ¿no? Nadie puede vivir realmente hacer cómic y hacer un cómic es también un trabajazo que toma tiempo, ¿no? Entonces, tipo que un tema que tengo es que los cómics están ¿cómo se llama? O sea, mm, lo cómi- hay cómics que quieren serializarse, pero no se llega a serializar, ¿no? Entonces, igual tengo que buscar más referentes y volviendo a la pregunta de la deuda, es que yo siento de que hay más cómics por ahí que no estoy considerando o que no he tenido todavía la oportunidad de comprar. Pero también está eso, o sea, también por ahí que se me han ido algunas oportunidades. Por ejemplo, no he leído, hay una editorial que es Speedwagon, que es nueva, que el año pasado, por ejemplo, no he leído todavía los cómics de Speedwagon y sí los quiero tener para poder tener o sea, para poder saber, ¿no? De qué va. No, es una deuda porque de verdad quiero explorar más eso. Estoy seguro que si empiezan a buscar voy a encontrar, porque hay cómic, sí hay cómic, solo que está, por ejemplo, también de Águeda no he tenido la oportunidad de conseguir uno de sus cómics, así que todavía no puedo decir, también no puedo ver, no, todavía no puedo entrar en eso de, oh, lo recomiendo porque no lo conozco. Eso sería hacer trampa. Podría haber mencionado un par de títulos más, pero no puedo recomendar algo que no he leído todavía. Eso creo que es más que obvio, ¿no? Entonces,
Por eso estoy en deuda, porque todavía me falta encontrar un poco más dentro del cómic peruano. Y de nuevo, o sea, sería hacer trampa recomendar toda la línea Altazor. Y de hecho vas a tener a Yanko más adelante, entonces este, ya van dos de Altazor, ¿no? O sea, es mejor preguntárselo a cada uno por su obra. Su obra de Yanko es Loco Perú, está firmado por él. Es un loco de calle. Hay algo que me gusta mucho de los cómics de Altazor y es la ventaja de conocer a los autores. Yo creo que hay muchas de las obras tienen algo del autor. Y claro, por eso digo, cuando llegas a conocer lo llegas a conocer en persona, es como que ves la personalidad de algunos personajes, algo del autor. Y eso me gusta. A mí me gusta que haya un pedacito de cada uno en la obra. Y un poco que eso enlaza con la idea que yo tengo de que de verdad que uno tiene que vivirlo, ¿no? Al hacer cómic. Es bien chévere hacer cómic. Así que, no sé, que nos mire, lo animo. O sea, si de verdad te gusta hacer cómic, hazlo. O sea, no es, de verdad, no es, o sea, lo último no es lo último. Es importante pensar rentabilidad, responsabilidad, objetivos, sobre todo objetivos. Porque a veces también lanzarse al mar sin un objetivo claro no funciona muy bien. Por ejemplo, el personaje de One Piece que, ¿cómo se llama? Se lanza al mar, pero él tiene un objetivo siempre. Pero lo divertido es su aventura, o sea, el hacerlo, todo es lo que aprende en el camino. Es bacán, por eso digo, o sea, animo bastante ¿cómo se llama? A hacer cómic. Tengo un paréntesis para mencionar otro que me había olvidado bastante de mencionar, que me olvidé, o sea, por eso yo tengo cómics ahí, pero es como que hay que explorar para ver, para recordarte, verdad, leí esto y esto, que es ay, no, espera, no, esta, un poco agresiva la portada, ¿eh? Es esta, Odio Fairyland, I Hate Fairyland. Me parece también de los actuales, de los americanos, un trabajo bien único, con un dibujo único, con un carisma único, un personaje bien carismático, bien único. Entonces ya, con esta yapita ya cierro, yo creo, lo de la pregunta de los cómics actuales. Y me falta uno peruano. Y de nuevo, estoy en deuda con eso. Si bien, y si me siento en deuda también con otros historietistas que están haciendo su trabajo y que tengo que encontrar su obra, tengo que leerlos, tengo que empaparme de eso para tener para tener también más que contar, para tener más que de lo que hablar sobre el cómic peruano, porque me parece que en general creo que todas las escenas del cómic en los respectivos países de Latinoamérica es como que la conversa no es tan, o sea, no es lo mainstream, ¿no? Entonces sería más bonito que se hable más, ¿no? Sería mucho más bonito. O sea, por ahí que he visto, por ejemplo, hasta proyectos ¿cómo se llama? De personas que quieren hablar de cómic. O sea, no hacerlo, sino hablar. O sea, así, hablar de cómic y es como que o sea, tal vez no de tanto abasto, ¿no? Pero igual, yo creo que igual está creciendo la escena y eso me parece muy chévere, ¿no? Una cosa cala la otra. Y es cuestión de que cada uno se centre más yo creo que es cuestión de que cada uno se centre más en lo que hace, que se centren en la obra en sí, porque los números, lo de los números está yo creo que bien complicado, ¿no? O sea, hablo del tema monetario, ¿no? De todas esas cosas que a veces uno dice, no, es lo que debe pensar. Está perfecto que se piense en eso. Pero yo creo que antes que eso, va primero lo que estás contando. Entonces yo creo que hay que trabajar la obra, o sea, hay que tener ganas de trabajar en la obra, porque después te vas a topar con este gran muro, que es la poca rentabilidad que puede tener el cómic, y te vas a estampar y lo vas a dejar. Que eso es lo que me parece que es un problema. Y es por eso que yo trato de estar con buenos ánimos y decir, de verdad, si te está gustando hacer cómic y estás o sea, y estás viendo los resultados y te estás moviendo por aquí, por allá, ahora hay más ferias que antes y eso me parece bacán, te puedes mover por ahí, por ahí. Yo creo que siempre hay que hacerlo con bastante entusiasmo, ¿no? O sea, y eso la gente lo va a percibir, yo creo, en la obra. La gente va a percibir el entusiasmo de una obra y ahí va a empezar a funcionar esa maquinita de lo que de lo que me gusta el cómic.
Por ejemplo, una pregunta que es recurrente cada vez que hay entrevistas de mi trabajo, ¿no? Casi siempre tiene que ver con Guaira, al ser al ser casi, o sea, al ser prácticamente mi única obra serializada, por así decirlo, porque de ahí tengo apariciones pequeñitas, por ejemplo, perdón. Por ejemplo, otro de mis trabajos fue participar en este compilado que es de Iron Circus, que es Lizard Prince, que son historias, una antología de historias latinoamericanas. Es para público de afuera, porque está en inglés la obra, y yo trabajé en esta, en El Trato del Monkey, que es la historia que comenté hace un rato, ¿no? Y acá también hay la obra de varios autores, de Latinoamérica en general, de todo país, Sudamérica sobre todo. Mm, ¿Y cómo se llama? Y es como que una pregunta es una pregunta recurrente es casi siempre Guaira, o sea, siempre se cierra en la obra de Guaira y qué te inspiró, ¿no? A la hora de ser Guaira, que es una pregunta a la que de hecho estaba bien acostumbrado y de alguna manera también me agradó no tener que mencionarla. Ahora la mencioné yo por un poco de, el tic. Pero básicamente que las experiencias personales, ¿no? La vida en provincia, sobre todo eso último que ahora sí lo puedo enlazar un poco más porque he vuelto a vivir en provincia después de, a ver, yo vine en la ciudad de 2008, 2009, 2010, por lo menos más de 8 años que no visito y no vivo en provincia, ¿no? Entonces, un poco que reencontrarse con esas cosas mejoran bastante cómo entiendo, o cómo entiendo mi propia obra también, ¿no? Y es por eso que, repito lo que dije hace un rato, que al menos yo como lo veo, cada libro de Wire es un aprendizaje. Y ya tengo ganas un poco de ver qué aprendizajes voy a aplicar al siguiente libro de Wire, ¿no? Con la siguiente historia. Y no solo, o sea, no solo las anécdotas personales de lo que vive, sino también las cosas internas a veces, ¿no? Ya para cuando salga el libro, supongo que ya empezaré a hablar un poco más sueltamente de eso, porque sí, ha sido una producción muy bonita. Hasta, o sea, en lo que va, de la producción del libro, ha sido una producción bien bonita. He pasado por muchas cosas, personales, creo que ya esta vez, para desarrollar el siguiente libro. Y tengo muchas ganas de continuarlo y de que finalmente salga a la luz y que todos esté al alcance de todos para que lo lean. Gracias por la invitación a ti, Aarón, de verdad. Y disculpa también los inconvenientes, cualquier inconveniente anterior, pero ahora sí ha estado más tranquilo para hablar prolongado, que si tal vez si no hubiera cambiado el tema de la fecha, no habría tenido otras, o sea, los libros a la mano, sobre todo, para mostrar que se me hubiera ido la mitad de la conversación si es que no tenía a la mano estos libros de acá. Por ejemplo, este es Señorita Laura, para conectar un poco Perú y México, que es un libro, parodia de la vida de Laura Bozzo, que ya es un libro bastante antiguo ya, Señorita Laura. Disfruté mucho la conversación, o sea, siempre es bonito tener un espacio para comunicar esas ideas, esas cosas que pensamos, ¿no? Y es bonito, es bonito. Cada persona es un mundo, cada autor es un mundo diferente, cada uno tiene sus... Pero justamente eso es lo bonito, ¿no? O sea, lo mismo que digo, o sea, a veces eso transmite en sus obras y eso es lo que me gusta más.